bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos a propósito de algún libro de la literatura universal, obras tanto de ficción como de no ficción. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Central de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Hoy me estará acompañando Javier Villasmil. El libro que nos proponemos conversar hoy es Utopía, de Tomás Moro. Tomás Moro es considerado por muchos uno de los máximos representantes de lo que ha venido a llamarse el humanismo renacentista. Moro nació en Londres el año de 1478 y desde muy temprano demostró interés por la vida intelectual. Moro logró incursionar en la vida política y logró hacerse como canciller del rey Enrique VIII. Desde su posición política, Moro asumió algunas posturas represivas en contra de los protestantes de la Inglaterra del siglo XVI y en un inicio sus relaciones con Enrique VIII fueron óptimas. No obstante, cuando Enrique VIII rompió con el Papa, decidió divorciarse de Catalina de Aragón y se proclamó como jefe supremo de la naciente Iglesia Anglicana, Tomás Moro rehusó darle el favor. En función de eso, Moro fue acusado de traición y fue ejecutado en el año de 1535. Utopía, que fue originalmente publicada en latín en el año de 1516, narra cómo Tomás Moro tiene un encuentro con un navegante portugués quien ha visitado otras tierras y se ha encontrado con una sociedad idílica. A partir de eso, Moro utiliza estas descripciones para criticar la propia civilización occidental y con esto además inauguró una tendencia de sucesivos escritores que han perfilado cómo podría ser una sociedad idílica. ¿Qué tal, Javier? La vida de Tomás Moro es sumamente interesante. Debió haber sido un hombre de profundas convicciones, porque para morir en defensa de la fe católica frente a la ruptura de los protestantes, debe ser una persona que creía muy firmemente en lo suyo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, Gabriel, efectivamente, creo que tenía muy fuertes convicciones. Yo creo que Tomás Moro era una persona, muy brillante intelectualmente. Como dijiste tú, efectivamente, mostró grandes dotes desde su infancia. Estudió filosofía escolástica e incluso estudió Derecho, era abogado también, fue juez, hasta llegar a ser canciller y muy buen amigo de Enrique VIII. Una gran amistad. Tan pintoresco, sí, Enrique VIII. Personaje pintoresco y además bastante represivo, una monarquía de verdad bastante fuerte en la Inglaterra de estos tiempos. Claro, y Moro, eso que tú mencionas es muy interesante cómo estudió Derecho, porque se le considera uno de los, junto a Erasmo de Rotterdam, uno de los máximos representantes del humanismo renacentista. Y el humanismo en ese momento no significaba propiamente, como sí vino a significar después, un desplazamiento de Dios a favor del hombre, sino más bien la integración de una formación intelectual en la cual se incorporaran materias propias de la actividad humana como el derecho, la política, la filosofía, las letras, pero además de eso una alta valoración de las obras clásicas de la Grecia y de la Roma clásica. ¿Cómo ves tú esa influencia en la vida? Bueno, Gabriel, yo creo que es importante entender que en la Edad Media la filosofía escolástica como que había desprendido un poco el razonar, el pensamiento de todo lo que es el contexto histórico, ¿no? Es importante porque estos humanistas renacentistas lo que venían es a traer un mensaje de reafirmación de unos valores que se venían destruyendo en todo lo que fue la Edad Media, comenzando con el siglo XIV, por las grandes hambrunas, pestes, problemas de guerra, en fin, todo un proceso de deterioro de la sociedad que se venía suscitando hasta que, surge este movimiento humanista que lo que quiere es instaurar valores de la antigüedad clásica. En este periodo se estudia el latín, el griego. De hecho, Tomás Moro muy formado en la lengua latina. Bueno, Utopía se escribió en totalmente, se escriben esas lenguas. Antes otras lenguas eran consideradas vernáculas, o sea, no tenían una importancia, sino únicamente las lenguas clásicas. Obviamente la influencia que vemos en Tomás Moro de todos estos textos es incuestionable, sobre todo de la parte de Platón, la República, las leyes,
es muy evidente en su obra posterior, su gran obra Utopía. Claro, ahora hay gente, tú sabes que la Iglesia Católica canonizó a Tomás Moro, o sea, se considera un santo, precisamente por sufrir el martirio frente a la agresión protestante de Enrique VIII. Pero hay algunos historiadores que dicen, bueno, pero realmente él también tuvo algunas políticas represivas cuando él era canciller frente al naciente protestantismo. ¿Tú cómo ves el trato que Moro le pudo haber dado a los protestantes? Bueno, yo de verdad que considero que Moro evidentemente hizo frente a los movimientos protestantes, pero también hizo frente a la Iglesia Católica Romana, hizo muchas críticas contundentes, incluso a los mismos conflictos intranobiliarios, los criticó fuertemente, pero de allí a entender que haya sido muy represivo con los protestantes, no estaría de acuerdo. Más bien se forjaron muchas diatribas a nivel intelectual con estos grupos y que fomentaron discusiones bastante interesantes. ¿No? Utopía es una de sus obras, pero también están estas discusiones escritas, porque bueno, definitivamente fue una persona que escribía mucho poesía. Un típico renacentista. Sí, un típico renacentista. Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de Utopía de Tomás Moro. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos. De regreso en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de Utopía de Tomás Moro. Javier, hoy la palabra utopía es empleada por muchísimas personas, pero hasta el siglo XVI prácticamente esa palabra no existía. El que realmente la inventó fue Tomás Moro con esta obra. Y su composición etimológica es muy interesante porque utopía viene de topos en griego, que es lugar, y u significa no lugar. Entonces, el modo en que Moro va narrando cómo ocurren las relaciones sociales en este supuesto lugar, ya de por sí es irónico, porque el lector no está claro hasta qué punto lo que él narra ahí realmente existe o puede existir, o si es más bien una ilusión que nunca va a llegar. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Utopía como tal, nadie sabe dónde está Utopía, nadie sabe del navegante portugués Rafael Itrodeo. Evidentemente yo creo que es una creación... no, obviamente es una ideal, creación literaria, pero lo que se discute acá es hasta qué punto Moro tenía la esperanza de que alguna vez el tipo de descripciones que él da acá, la humanidad llegase a eso, o si es más bien como una ironía de decir, miren, tengan cuidado con ese tipo de cosas porque eso es iluso, el intentar llegar a eso no nos va a conducir a nada. Bueno, se han hecho estas lecturas, pero yo creo que la lectura más apropiada para la obra es tomarla como una crítica al tiempo en el cual él estaba viviendo. Estábamos diciendo que habían fuertes confrontaciones por el poder, egoísmo, sobre todo una clase que estaba muy pauperizada, una clase muy empobrecida, hambre. Todo esto viene de un proceso que comienza en el siglo XIV con lo que llamaron los jinetes del apocalipsis, el hambre, la peste, las guerras. Venía Francia de estar en guerra con Inglaterra, la guerra de los 100 años, luego viene la guerra de las dos rosas. Europa estaba inmersa en una crisis. Un contexto de crisis y de destrucción de los valores que Moro, como buen humanista, va a reconocer, y precisamente con su obra lo que quiere plantear es una crítica a la sociedad en la cual está inmersa. Y lo hace de un modo muy interesante, porque el libro se plantea como un encuentro entre un navegante portugués que se llama Rafael Iplodeo, que se encuentra con Moro en un viaje que Moro supuestamente hace a lo que hoy es Bélgica. Entonces el supuesto navegante portugués le va comentando a Moro, bueno, yo hice un viaje con Américo Vespuccio, que fue uno de los que vino a nuestra región. De hecho, América se llama así por ese navegante. Y este navegante portugués que supuestamente acompañaba a Américo Vespuccio dice, bueno, en uno de mis viajes yo me encontré con una isla donde estaba este tipo de organización social. Y la organización social es muy interesante porque es uno de los primeros intentos en plantear cómo sería una sociedad comunista. Ipdodeo, que valga decir, significa el que habla tonterías, y eso es otra ironía más de Moro.
nos narra, bueno, cuando yo llegué a Utopía, ahí la gente, en primer lugar, no tenía propiedad privada. Pero además de eso, hay otros conjuntos de descripciones que son sumamente interesantes. Coméntanos sobre alguna de ellas. Ok, sí, efectivamente la obra radica básicamente en esa construcción en forma de diálogo de esta sociedad, de este país utópico. La principal característica es que no hay propiedad privada, pero además de eso hay otras cosas interesantes. Ahí sí, evidentemente hay una serie hace una descripción bastante amplia de la sociedad, descripciones que van desde aspectos políticos, costumbres, agricultura. Una cosa muy interesante, por ejemplo, que es donde uno se pregunta si esto es realmente en serio o una ironía, es que los habitantes de Utopía desprecian el oro. Y el oro se emplea para usar cadenas para atar a los prisioneros. Precisamente ahí hay que hacerle la lectura crítica, o sea, porque la utopía como tal nace con el descubrimiento de América, es un factor que influenció mucho esta obra, ¿verdad? Todo el oro que se estaba sacando de acá, de estas América, latitudes, llevándolo a Europa, propició un auge del oro y también, por supuesto, estaba en ese momento también haciendo de forma incipiente el capitalismo como tal. Claro. Entonces, obviamente, al ver la corrupción creada a partir del oro, del dinero, él hace esta crítica y los ciudadanos de Utopía precisamente no están interesados en el oro y por el contrario lo utilizan de forma peyorativa. Sí, peyorativa, pero tiene una utilidad práctica, no es como un adorno, una joya, no. Tiene una utilidad concreta para hacer cadenas, para hacer cadenas para las personas que están prisioneras. Y bueno, esa es precisamente la esencia de su crítica. Ahora, a simple vista, pareciera que aquí Moro nos presenta una sociedad donde la gente es desprendida de sus riquezas, donde no hay mucha oportunidad para la codicia, donde todo el mundo vive en paz y armonía. Pero también hay un aspecto bastante sombrío, que es que la manera en que se presenta en cómo se administra la ley tiene algún toque totalitario. Porque hay un control continuo sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, por ejemplo, de Utopía, para ir de un lugar a otro, tienen que tener un pasaporte en todo momento. Sí, efectivamente. Entonces, es así. Hay un aspecto... Allí, Utopía, en la parte de la geografía y las instituciones políticas, nos presenta un país que está muy, muy organizado, ¿verdad? Efectivamente es así, son 54 ciudades, ¿verdad? Pero pareciera que a expensas de la libertad. Exactamente, eso es una de las críticas que se le hacen y precisamente es el aspecto filosófico que se va a desprender de su obra, ¿no? ¿Hasta qué punto esta sociedad igualitaria, libre de propiedad privada, de dinero, en la cual todos van a trabajar un horario de 6 horas, donde los que están laborando en el campo... Y se rotan además, no hay especialización laboral. No hay especialización laboral de ningún tipo. Los que están laborando en el campo lo van a hacer por un periodo de 2 años. Pero yo te digo además que eso coloca en duda si yo, por ejemplo, yo no quisiera vivir en una sociedad donde yo no me pudiera especializar en la academia, que es lo que estamos haciendo. Supongamos que un día me dicen, bueno, ahora tú tienes que ir a cortar caña al campo. Yo no quisiera eso. Eso no es una sociedad utópica para mí. Bueno, exactamente. Ahí entraría precisamente ese es el asunto, que esta organización está total, bueno, incluso hasta la vestimenta, todos visten igual. Esta organización tan rígida puede contrastar con la libertad. La libertad que todos queremos. Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de Utopía, la obra cumbre de Santo Tomás Moro. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos. De regreso en la hora literaria. Hoy me acompaña Javier Villasmil y conversamos a propósito de Utopía de Tomás Moro. Javier, este libro ha tenido muchísimas implicaciones filosóficas, porque si bien antes de Utopía ya había habido intentos de formar ciudades ideales, Platón en la República, por ejemplo, había hecho algo parecido, fue Tomás Moro quien realmente popularizó el género e inauguró toda una tendencia de movimientos de personas que querían formar sociedades idílicas. Y en la época de Marx y Engels, en el siglo XIX, Moro es del siglo XVI, Marx y Engels del siglo XIX, había todo un movimiento de gente que quería formar sociedades al margen de la civilización occidental, retirándose en comunas
para, bueno, labrar la tierra juntos, donde no hubiese propiedad privada, donde todos fuésemos iguales, etc. Y claro, esto trae a la luz una gran discusión filosófica que es hasta qué punto se puede congeniar la igualdad con la libertad. Aquí Moro nos plantea una sociedad utópica donde todos somos iguales, pero eso viene a un precio. El precio de que tú no puedes trabajar estrictamente en lo que a ti te gusta, sino que tienes que estarte rotando en tus funciones laborales. El precio de que hay un gobierno que te asigna a ti cierta cantidad de producción para que tú la consumas y no la que tú realmente quisieras consumir en alguno u otro rubro. Entonces es realmente una diatriba que es difícil, ¿no? Y las implicaciones filosóficas, sobre todo para el área de filosofía política y lo que es la antropología filosófica, es importante, porque precisamente desde este paraíso, que es utopía, paraíso de igualdad, de libertad plena y por supuesto de felicidad. Pero eso de libertad plena yo no lo veo tan claro, porque las descripciones que hace el navegante portugués cuando él habla de esta gente que vive ahí, yo no los veo a ellos tan libres. Bueno, precisamente no hay una autoridad como tal. Fíjate que tú lo esté subyugando. Ellos más bien como son... Bueno, hay un gobierno. Sí, hay un gobierno, efectivamente. Democrático y tal. Un gobierno democrático, efectivamente. De hecho, las elecciones son muy peculiares. Ellos tienen las organizaciones de familias, son 30 familias, eligen a un filarca, que a su vez 10 filarcas eligen a un protofilarca, un filarca jefe que va a hacer las representaciones en asambleas y cualquier cosa de esta. Pero efectivamente es así, ellos tienen un gobierno, pero más bien ahí se plantea como el planteamiento de fondo, la antropología es que el hombre es bueno, es optimista, o sea, ahí no hay ninguna disposición a no cumplir la normativa, a estar es que mucha gente dirá que esto es ingenuo. Esto es libertad plena, o sea, para Moro en la obra como tal, eso ahí se vive en libertad y ahí se vive en igualdad. Ahí no se está obligando a nadie al cumplimiento de la normativa, más bien el voluntario el asunto. Yo no lo veo tan así, porque ahí el gobierno sí tiene que ejercer cierta coerción. Mira, en toda sociedad que se quiera construir donde se prescinde la propiedad privada, siempre va a haber alguien que va a decir, no, lo mío es mío. Y entonces, claro, aquí viene la diatriba de, bueno, de qué hacer con esa gente. Si exiliarlos, si ponerlos presos. Y una de las grandes críticas que se le ha hecho, no solamente a este libro de Moro, sino a todos los intentos de construir utopías, es que tienen cierta tendencia hacia el totalitarismo. El gran filósofo Karl Popper fue un gran crítico de estos movimientos filosóficos porque decían, bueno, en la medida en que se quiera construir un paraíso acá en la Tierra, para forzar eso, muchas veces se terminan cometiendo muchos abusos. Yo creo que hay que diferenciar, Gabriel, claramente entre lo que es la obra, entre esa utopía, entre ese país que vive en plena igualdad, libertad y felicidad, ¿verdad? Y lo que es la realidad, el ser, la cotidianidad, la realidad que nos conseguimos todos los días cuando salimos a la calle. Sí, yo creo que para organizar una sociedad tenemos que conocer la naturaleza humana. Exactamente. Y a lo mejor nuestra naturaleza no está hecha para vivir en este tipo de sociedades. Yo parto de las conclusiones a lo que tú estás llegando. Él está planteando una naturaleza humana muy hiperoptimista. Ingenua, diría yo. Hasta ingenua, porque de verdad el hombre tiene sus conflictos, tiene sus ambiciones, ¿verdad? Y eso es una realidad. Precisamente el problema de la libertad, de conjugar la libertad con la igualdad, es un problema político filosófico bastante complejo, porque sabemos que si brindamos libertad absoluta, ¿verdad?, va a chocar con lo que es la justicia social, sí, claro, y propiciar la igualdad. Pero claro, si a su vez, si propiciamos una igualdad absoluta, tenemos que tener una persona en la realidad que la administre, que sea el regente. Y que probablemente va a cometer abusos. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, en utopía, la persona que está al frente no comete abusos. Ahora, tú sabes que más allá de las críticas... Y si comete abusos, bueno, tiene sus sanciones, tiene su... Más allá de las críticas que le podamos hacer a utopía, ciertamente Moro estuvo muy adelantado a su época en muchas cuestiones, porque, por ejemplo, propuso la eutanasia en la utopía. Totalmente. Propuso que las mujeres, por ejemplo, podrían ser sacerdotes, algo que realmente choca con las firmes convicciones que Moro tenía en su catolicismo. Entonces, ciertamente es un personaje que mediante esta obra ha dado mucho de qué hablar. Efectivamente es así, Gabriel. Tiene muchos elementos importantes la obra que se fueron a desarrollar después. Incluso la tolerancia religiosa,
que era un factor importante en ese contexto, claro. surgiendo el mismo Moro murió por intolerancia religiosa. Exactamente, o sea, era un momento. Pero él también la practicó en contra de los protestantes de la Inglaterra. Bueno, del siglo XVI. yo no diría que fue la aplicó de forma autoritaria, más bien hay bastante información de las discusiones, las diatribas a nivel intelectual que se tenía con los protestantes, y de hecho llega a compaginar con algunas de las críticas del protestantismo, por ejemplo en el caso del trabajo, o sea, de la propuesta de trabajo. En utopía hay trabajo, no es como el caso de la iglesia, que la iglesia, bueno, lo que hace es despilfarrar el dinero. Exactamente. Amigos, estamos muy agradecidos por su sintonía acá en La Hora Literaria. La invitación es para que usted por cuenta propia tome alguno de estos libros y se ilustre respecto a sus contenidos, no solamente porque la lectura sirve para cultivar la cultura general, sino también para enaltecer las habilidades cognitivas que cada uno de nosotros desarrolla. A nombre de Javier Villasmil, quien les habla, Gabriel Andrade, está muy agradecido por su sintonía. Nos vemos la semana que viene.